Hemos ido hablando de distintos términos. Por supuesto ha aparecido el término espíritu, lo hemos ligado a la vibración pura y primigenia de eso que no tiene origen y que desde el punto de vista científico podríamos llamar vacío. Lo hemos identificado como una vibración pura y primigenia de altísima frecuencia vibracional. Hemos hecho mención también a el denominado verbo. Lo hemos explicado como la reverberación de esa vibración del vacío en el propio vacío, de ese Om o M mayúscula primigenio, la cadena de eco que pone en marcha. Ese verbo, cadena de ecos o M minúscula, hemos, siguiendo por ejemplo las aportaciones del Evangelio de Juan, hemos puesto de manifiesto que se hace carne, es decir, que se va densificando. De ahí surgen las distintas dimensiones, de ahí surge la materia con mayor o menor densidad, energía oscura, materia, etcétera, etcétera. En ese panorama hablábamos de que espíritu y materia forman parte de una misma realidad, que siendo tan distintas desde el punto de vista vibracional, forman parte de la misma realidad. Eso nos ha dado pie posteriormente a poner de manifiesto que por el efecto heterodino surge espontáneamente una tercera gama vibracional, que ni es la del espíritu ni es la de la materia, que es lo que se denomina alma, en el lenguaje que estamos utilizando también, Buddhi y el plano búdico. Hemos planteado distintos planos en el universo y hemos hablado de una evolución del espíritu que va de arriba hacia abajo y una evolución de la materia que va de abajo hacia arriba. Nos hemos quedado en la evolución de la materia y con relación a esa evolución de la materia de abajo hacia arriba, solo me queda recordaros de que nuestro convencimiento, leyendo de fuentes que consideramos que son profundas y creíbles, es que esa evolución no es casual. Es decir, que el hecho de que vaya apareciendo lo físico, lo emocional, lo mental, formas de vida cada vez más complejas, hasta llegar a una forma de vida que tiene un cerebro complejo con una capacidad mental no solo concreta sino abstracta, todo ese recorrido que yo antes he resumido no es casual, ni se produce por azar. Tiene que ver con una línea evolutiva orientada desde la propia presencia del espíritu en su convivencia con la materia. Y por supuesto, humanidades en el universo puede haber muchas, y pueden ser físicamente muy distintas. ¿Qué es lo que caracteriza a una humanidad? Manas, y manas, mente abstracta, manas, superior. Y formas de vida con una mente abstracta, vete a saber, en este universo donde hay miles de millones de galaxias, cada una de ellas con cientos de miles de millones de estrellas, con sus correspondientes sistemas planetarios, vete a saber las formas de humanidades que puede haber. Y lo mismo físicamente no tiene nada que ver con nosotros. Puede ser que su configuración física sea muy distinta, pero si son humanidades, si son humanas, es porque tienen ese elemento de manas y nivel superior. Pues bien, viendo cómo el espíritu ha ido envolviéndose en la materia y como la materia va evolucionando, ahora lo que nos toca en esta segunda parte del taller es analizar y a partir de ahí continuar en el punto de encuentro. Hay un punto de encuentro, ese espíritu que va descendiendo y esa materia que va ascendiendo, hay un punto de encuentro. Ese punto de encuentro, cuando hemos hablado de los planos en los que hemos dividido convencionalmente la creación, el universo, cuando hemos hablado de Adi, Anupadaka, átmico, búdico, mental, astral o emocional y físico, cuando hemos hablado de esos planos, ¿dónde se produce el encuentro entre la bajada del espíritu y el ascenso de la materia? ¿Dónde se produce el encuentro? Reflexionar un poquito. ¿Dónde se puede producir el encuentro? La materia
va evolucionando. Formas de vida muy físicas, minerales. Formas de vida donde empieza a aparecer lo emocional y empieza a desarrollarse más lo mental, vegetal, animal. Formas de vida ya con una capacidad mental desarrollada, humana, con mente inferior y mente superior. Y el espíritu está descendiendo. Hemos visto que de Adi, nuestra casa, con la experiencia del mar, pasamos a Anupadaka. Nos vamos a la orilla del mar. De Anupadaka a lo átmico. Lo átmico significa que ya nos metemos en el mar. Pero sigue siendo el espíritu, no tiene ningún aditivo, por decirlo así, ningún complemento. Para seguir profundizando hemos visto que el espíritu utiliza esa franja vibracional que es oscilante, que es buddhi. Esa franja es como si fuera porosa, como si fuera permeable, con lo que el espíritu, como puede entrar por la parte de arriba, porque la parte de arriba de lo búdico tiene una frecuencia vibracional, decíamos que sí, es una broma, claro, si el espíritu es 1000 y la materia es 10, si la evolución de la materia, la frecuencia es 10, lo búdico está entre 11 y 999, con lo que el espíritu en 999, 998 puede entrar, porque está muy cerca de la vibración de lo átmico. Y como es poroso, como lo búdico es oscilante, a través de esa porosidad puede entrar en contacto con planos más inferiores. ¿Cuál es el siguiente plano que aparece en el esquema? La mente, lo mental. Y ya no es posible que baje más. Puede tener un contacto con lo mental gracias al carácter oscilante del plano búdico, a la porosidad del plano búdico, más no puede bajar. Con lo que la evolución del espíritu, de arriba a abajo, se encuentra con la evolución de la materia, de abajo a arriba, en el plano mental. Es ahí el punto de encuentro. Por decirlo de alguna forma, la mano que va extendiendo el espíritu, la proyección hacia formas de vida más densas, esa mano que va extendiendo el espíritu toca lo mental. Ya más allá no puede bajar. Y la materia ha ido evolucionando hasta llegar a lo mental. Pues bien, en el plano mental, gracias a esto, se produce un hecho enormemente significativo. Ese espíritu que toca, y es a donde puede llegar, que toca el plano mental, y esa materia que ha evolucionado al plano mental, ahí se produce el nacimiento de algo nuevo. En ese contacto, en esa interacción, se produce el nacimiento de algo nuevo. El nacimiento de algo nuevo son las hojas a las que hacíamos referencia con el ejemplo del árbol. Buddhi es el alma universal y es una. En el contacto con lo mental, lo que se posibilita es que en el alma universal aparezcan almas que ya no son unas, sino que son diferenciadas, almas diferenciadas. En la evolución de la materia, en la evolución del espíritu, Buddhi, alma universal, en el contacto con el plano mental, bajo el impulso de la evolución del espíritu, surge algo dentro de lo búdico, y ese algo son las hojas a las que hacíamos referencia al inicio de nuestra recapitulación de esta tarde. Surge el alma que ya no es universal, sino que son las hojas de esa alma búdica, de ese alma una, cosa que también es posible por el carácter oscilante que tiene lo búdico. Y desde luego, cuando surge lo que denominamos alma, es una especie de fruto como consecuencia de la evolución en descenso del espíritu, la evolución en ascenso de la materia, y las primeras almas que surgen no son almas individuales. De la misma forma que cuando un árbol va creciendo, lo primero que le sale del tronco son ramas. Ya llegarán después las ramitas, y ya llegarán los racimos de hojas, y ya llegarán las hojas. Bueno, pues de la misma forma, del alma universal, lo que van surgiendo, en primera instancia no son las hojas, no son las almas individuales, son otro tipo de componentes que son álmicos,
pero que no son individuales. A eso es lo que se conoce con el nombre de almas grupales. Almas grupales. ¿Qué significan almas grupales? Son almas que no encarnan en una única modalidad de vida, sino que encarnan en diversas modalidades de vida. No están viviendo una única vida en lo físico, sino que viven varias vidas, distintas vidas a la vez en lo físico. Os sonará el hecho de que los animales tienen alma, pero se dice que tienen alma grupal. Nuestra perrita Luna, nuestro perrito Simón, tienen alma, claro que tienen alma, pero su alma no está todavía individualizada. Su alma es grupal. Grupal significa que el alma que está encarnada en Luna está encarnada en otras formas de vida animal. Pueden ser perros o quizás otras formas de vida. Los que tenéis mascotas, si observáis el comportamiento de vuestras mascotas, os podéis llevar sorpresas. Porque a veces tienen una serie de conductas, una serie de comportamientos que nos pueden sorprender de dónde vienen. ¿Cómo han llegado a ellas? Puede ser que esta sea la razón, de que álmicamente el alma que está en ese animalito, en esa mascota, en ese compañero, en esos peludos, como le llamamos nosotros, que están en esos peludos, esa misma alma está encarnada en otras formas de vida. Y se puede dar el hecho de que precisamente por eso haya una interacción, de que le llegan como comunicación, como información de esas otras formas de vida en la que esa misma alma está encarnada. Si tenéis mascotas, si tenéis compañeros en vuestra casa, analizarlo. Ser consciente de que ahí hay un alma, pero que ese alma no está individualizada, sino que está a su vez todavía encarnada en distintas formas de vida, y eso puede dar lugar a algún tipo de comunicación que nosotros, aunque todos los seres humanos estamos conectados, pero no tenemos esa comunicación tan intensa porque nuestras almas están individualizadas. ¿Por qué en el mundo animal el alma es grupal y por qué en el mundo humano es individual? Pues por la sencilla razón de que en el mundo animal no hay mente abstracta y en el mundo humano hay mente abstracta. Donde se produce la diferenciación, donde se produce el surgimiento, donde aparece el alma individual, exige que haya mente abstracta. La mente abstracta es el espacio donde surge, donde emana, donde sale como fruto natural el alma individual. Ese árbol que ha ido dando ramas, que ha ido dando racimos de hoja, que ha ido dando hasta almas grupales, da por fin hojas individualizadas, y esas hojas individualizadas se dan en el punto de contacto entre el descenso del espíritu y la existencia de ese plano que venimos denominando venimos denominando mente abstracta. Vuestra alma individual y la mía ha surgido así. El espíritu que hay en vosotros, el espíritu que hay en mí, es el espíritu uno. Está en nosotros porque ha bajado hasta el plano átmico. Por eso se dice, cuando se habla de la constitución sextenaria, se habla de que nuestro yo superior tiene el componente espíritu o atma, buddhi, alma universal, y cuerpo causal donde está el alma individual. Espíritu o atma, buddhi o alma universal, y cuerpo causal, alma individual. ¿Por qué se le llama espíritu o atma? Para hacer incidencia en que en el descenso del espíritu, en la envoltura en la materia, donde hemos dicho que todavía el espíritu, habiéndose envuelto en la materia, sigue siendo él, sin ningún tipo de complemento. En el plano átmico, ¿verdad? Cuando tenemos el agua en el cuello, pero seguimos siendo nosotros. El espíritu que está en nosotros sigue siendo el espíritu. Tenemos la esencia divina pura. No hay nada que nos falte. Esa divinidad está presente en nosotros. Está presente lo búdico, el alma universal, que ha ido bajando más, como decíamos anteriormente, el espíritu por ese plano búdico. Y está presente el alma individual. El alma individual vuestra y la mía surgió en algún momento como consecuencia precisamente de esto.
¿En qué momento? Lola y yo no lo sabemos. Tenemos algunas hipótesis. Damos por hecho de que no todas las almas individualizadas que hay en el planeta Tierra, es decir, no todas las almas individualizadas, vuestras, mías, las casi 8.000 millones de almas individualizadas que están encarnadas actualmente en el planeta Tierra, en la forma humana, que es la forma de tener un alma individualizada, damos por hecho que no todas surgieron a la vez, que surgieron en momentos distintos. Pueden ser que surgieran en circunstancias distintas, en momentos diferentes de la cadena evolutiva. Leyendo los textos que más profundizan en estas cosas, sin duda ninguna, el libro de referencia en todo lo que tiene que ver con esto es la doctrina secreta de Blavatsky. Ahí se nos apunta que hay oleadas en donde han ido surgiendo las almas individualizadas, y que hay almas individualizadas encarnadas en el plano humano que tienen más tiempo que otras almas individualizadas encarnadas en el plano humano. Si la midiéramos en clave de tiempo, las hay más viejas y las hay menos viejas. La realidad es que todas somos bastante viejas, pero dentro de ser viejas las hay menos y las hay más. Eso de la vejez, ¿qué significa? Que has vivido más o menos encarnaciones en tu desarrollo como alma. Porque cuando hablábamos del triple esquema evolucionario, decíamos que hay una evolución que es la monádica, la del espíritu, de arriba a abajo. Hay una evolución que es la de la materia, de abajo a arriba. Y decíamos que hay una tercera línea evolucionaria, la del alma. ¿Cuándo comienza esa línea evolucionaria? Cuando surge un alma individual. Y a partir de ahí, ese alma individual, la que hay en vosotros y la que hay en mí, ha tenido su camino evolutivo. Y está teniendo su camino evolutivo. ¿Cuándo empezamos el camino? No lo sabemos. No podemos decir el momento exacto. Acudiendo a la fuente que acabo de comentar, sí parece que podemos afirmar que no todas nacimos a la vez. Pero lo importante es que desde el momento en el que el alma individual nace, la lámpara de aceite ha surgido, en terminología de Jesús de Nazaret. A partir de ahí ese alma, esa lámpara de aceite comienza su camino evolutivo. Ese camino evolutivo es un camino evolutivo en conciencia, en autoconsciencia. Fijaros que un alma individual, cuando surge en el ámbito de un humano. Me da igual que sea un humano terrestre o un humano que esté no sé dónde. En nuestro caso nos quedamos en lo que conocemos, que es el planeta Tierra. Surge en un humano. Y a partir de ahí tiene su recorrido álmico, su evolución. Y ese recorrido álmico es una cadena de vidas. Una cadena de vidas. Ahora, en vosotros y en mí, vuestra alma y la mía, tiene una nueva encarnación. Ha tenido muchas antes y posiblemente tendrá más. ¿De dónde venimos? Venimos de un alma que cuando surge inicialmente es una especie de embrioncito. El lenguaje biológico humano nos viene muy bien para comprender la evolución del alma. Cuando surge esa hojita por primera vez, cuando de ese alma universal, habida cuenta de su conexión con el plano mente abstracta, surge por primera vez la hojita, ese alma individual, esa hojita es un embrioncito. Está llamada a crecer, como cuando se produce la fecundación en el vientre de una madre. Ahí está el cigoto, está llamado a crecer, pero al principio es un cigoto. El alma vuestra y el alma mía cuando nació estaba llamada a crecer, pero era un embrioncito. Puede ser que haya humanos que su alma individual sea todavía casi un embrioncito, y a lo mejor no porque no hayan vivido ya vidas, sino porque no han sacado aceite de las vidas, porque la consciencia, la evolución en consciencia, la evolución del alma no se da
solo por encarnar y encarnar y encarnar, sino por sacarle jugo a la encarnación. Porque ahí está la lámpara de aceite, pero si tú eres una virgen necia, no le estás aportando aceite a la lámpara, con lo cual el alma no crece. Entonces decía, por ejemplo, Gurdjieff, tú no tienes alma. Hay seres humanos sin alma. Bien, eso es un imposible. Todos los seres humanos, por definición, hay alma. Porque hay mente abstracta y porque hay una conexión del espíritu que está en nosotros, y el alma está ahí. Es imposible que un ser humano no tenga alma. Pero sí es verdad que puede ser que el alma tenga un tan escasito nivel de evolución que casi parezca que no tiene alma. La lámpara de aceite tiene tan poco aceite, tan poco aceite, tan poco aceite, que no está desarrollada la conciencia. Entonces diríamos que esa persona es una desalmada. No porque no tenga alma, sino porque la evolución, el aceite que ha ido extrayendo de la cadena de vidas es muy pequeño. Y vida tras vida, encarnamos para ir sacándole jugo a cada encarnación e ir extrayendo aceite. En esto consiste la evolución del alma. Ir creciendo en autoconsciencia, ir aumentando el nivel de aceite de la lámpara. Conforme vamos aumentando el nivel de aceite de la lámpara, ¿qué es lo que conseguimos? Que la conciencia que se ha envuelto en la materia y que había caído en el olvido de sí misma, empieza a despertar, empiece a aparecer. Decíamos que el espíritu y la conciencia propia del espíritu, al envolverse en tantas capas densas, es como si se durmiera. Hay un olvido, un Alzheimer. Pues bien, es gracias a esta evolución en autoconsciencia por donde la conciencia es como si empezara a quitarse poco a poco las capas, poco a poco las capas. Cuanto más aceite tenga la lámpara, más vas despertando, más conciencia va teniendo. Y a la siguiente vida que vienes con el nivel de aceite que hayas conseguido de las anteriores, ya de partida, ya tienes una visión de la vida, ya tienes un nivel de conciencia que has ganado en otras vidas. Y a veces nos preguntamos, ¿pero por qué esta persona ve no sé qué cosa y el otro no lo ve? Hablando en términos de conciencia. Bueno, pues porque cada uno tiene su nivel de aceite en la lámpara. Ciertamente todos somos seres humanos, ciertamente todos tenemos los mismos derechos, la misma dignidad, faltaría más. Pero deberíamos darnos cuenta de que no todos tenemos el mismo nivel de aceite. Ya está. Y cada uno está en su proceso, cada uno está en su camino. Y hay que respetarlo. Porque tú dices, bueno, pues a los que estos tienen menos nivel de aceite, tú también has tenido menos nivel de aceite. Y vete a saber las vidas que has necesitado para llenarlo un poquito más. Este es el recorrido del alma. Y esto nos plantea un tema interesantísimo. ¿De dónde sacamos el aceite? ¿De dónde lo sacamos? Porque para este aceite las tiendas no sirven. No podemos ir ahí al supermercado de Ecocentro a comprar aceite ecológico. Venga, pues aceite para adentro. Evidentemente, lo de la lámpara de aceite es un símil muy atinado, pero es un símil, es una metáfora. Nos debe servir como analogía. Nuestra alma, que nace como un embrioncito, para crecer tiene que alimentarse, tiene que nutrirse, necesita alimento. Eso es el aceite. Hay que aportarle aceite, hay que aportarle nutriente, hay que aportarle alimento. Cuando volvemos a encarnar, ese es el gran propósito de nuestra vida. Aportarle más aceite a nuestra lámpara, aportarle nutriente a nuestra alma para que siga creciendo en autoconsciencia, hasta que llegue un momento en el que ese nivel de autoconsciencia nos empiece a posibilitar el ver que no somos el coche, sino que somos más, que no somos el yo físico, emocional y mental, sino que somos más, que no somos solamente el componente perecedero, efímero, sino que hay algo en nosotros que no conoce la muerte, que siendo todo divino, porque todo es divino, pero esto es lo genuinamente divino que hay en nosotros, lo imperecedero, lo que nunca conocerá la muerte,
En la medida en que la lámpara de aceite se va llenando, esto lo empiezas a ver, con todo lo que ello conlleva. Empiezas a ver la vida de una forma distinta. Empiezas a superar el miedo a la muerte. Empiezas a tener confianza en la vida. Empiezas a percibir a los demás seres, no solamente humanos, sino a todas las formas de vida, de una forma mucho más fraternal. Empiezas a ver las interrelaciones profundas que hay entre todos nosotros y sigues creciendo en autoconsciencia. Y nos vamos identificando poco a poco, no con el coche, sino con el alma. Te vas viendo como un alma que no conoce la muerte. Y esto es un salto evolutivo espectacular en vuestra alma y en la mía. Si estamos aquí es porque esto ya, de alguna forma, lo estamos viendo. Que no somos el yo físico, mental y emocional, que hay en nosotros más. Si no, no estaríamos aquí hablando de lo que estamos hablando. Y en ese salto evolutivo, lo primero es verte como un alma. Pero ojo, como un alma todavía individual. Me pasa muchas veces con personas que han empezado ya a darse cuenta de que la muerte no existe. Eso es señal de un nivel de aceite. Porque si tienes un nivel de aceite más bajo, te crees que existe la muerte. Conforme tienes más aceite, te vas dando cuenta de que la muerte no existe. Y cuando te das cuenta de que la muerte no existe, hay gente que me dice: Emilio, yo lo que quiero es que cuando yo fallezca, cuando fallezca lo físico, mi alma se encuentre con el alma de quien fue mi ser querido, de mi hijo, de mi hija, de mi madre, de mi padre, de mi pareja, y encontrarme con ella, porque sé que en ese ser querido había un alma, igual que la hay en mí, y que nos vamos a encontrar más allá de la muerte. Perfecto. Eso pone de manifiesto la evolución en autoconsciencia. Estamos ya empezando a despegarnos de lo que el coche, el aferramiento al pequeño yo conlleva. Pero eso es así, eso de que esa persona se va a encontrar con su ser. Sí, sí, es así, es así, es así. Es decir, cuando fallecemos, esa vivencia se puede tener. Ese encuentro en el plano de luz con esos seres que ya son de luz, que encarnaron en su momento como tu ser querido A o tu ser querido B. Sí que es cierto que hay con seres que te llevas mejor, que tienes un feeling especial y tal, ¿no? No sé si esto es lo que tú estás diciendo. ¿Es alguien que conociste o...? Ahora iremos a eso. Vale. Estamos hablando de un momento, cuando se llega a este punto, estamos llegando a un momento evolutivo intensísimo. Dicho de una forma así, para andar por casa, en los textos que tratan esto con seriedad, se dice, por favor, no coger el número matemáticamente hablando, sino como metáfora. Se dice que si necesitas 100 vidas para darte cuenta que eres más que el coche, te quedan 10 para completar el proceso. Es decir, lo difícil, lo realmente complicado, es llegar a un nivel de aceite donde empieces a darte cuenta que eres más que tu pequeño yo. Son muchas encarnaciones las que se necesitan para llegar a ese punto. Una vez que ya eso empiezas a verlo, el proceso se acelera. Porque estamos hablando de un punto esencial. Ya no te puede tu personalidad. Emilio no es Emilio. Mejor dicho, sí, Emilio está aquí, pero yo no soy Emilio. Ninguno de vosotros sois lo que aparentemente sois. Cuando eso se empieza a ver, eso significa un trastoque bestial con las formas, con la cantidad de vida que habremos estado identificados con nuestro Emilio, con nuestro Carmen, con nuestro Antonio, con nuestra Josefa, creyendo que somos eso, creyendo que vamos a morir, liados en los apegos a la vida material. Cuando esto lo empiezas a ver, es un salto bestial. Pero tener en cuenta que siendo un salto bestial, queda camino por recorrer. Jesús de Nazaret habló de nacer de nuevo. En el Evangelio de Juan que antes citábamos, en el 13:13 dice: Nicodemo, hay que nacer de nuevo.
Y Nicodemo, que era un sabio judío, le dice: maestro, ¿y cómo puedo volver a entrar en el vientre de mi madre? Y Jesús, de forma compasiva, le dice: Nicodemo, tú eres un rabí y no sabes de lo que te estoy hablando. Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo es precisamente lo que estamos comentando. Empezar a darte cuenta que no eres el yo físico, emocional y mental, que ese es el coche que estás utilizando para experienciar esta vida, que eres otra cosa. Eso es nacer de nuevo. Y sobre todo es nacer de nuevo cuando dejas de vivir en el apego a ese pequeño yo y empiezas a vivir en coherencia, en consistencia y en consciencia con lo que verdaderamente eres, con ese alma que es lo primero que vas a percibir. Este es una especie de segundo nacimiento. Por eso se llama resucitar en vida, nacer de nuevo. Pero tener en cuenta que en vuestro proceso evolutivo y en el mío habrá un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento posiblemente todavía nos quede muy lejos, a la mayoría al menos. Pero ese nuevo nacimiento que lo han podido experimentar seres evolucionadísimos como Jesús o como Buda, es el momento en el que te dejas de identificar con cualquier tipo de individualidad, incluida la álmica. Se acabó cualquier tipo de individualidad, incluida la álmica. Porque esa es la realidad. La realidad es que nosotros no somos el alma, ni la individual, ni siquiera la universal. Porque ese alma individual y ese alma universal es un vehículo, es un instrumento que está utilizando ¿quién? El espíritu para experienciar en la materia. Ese nuevo nacimiento se da en el momento en el que dejas de percibirte con ningún tipo de individualidad y te ves como el espíritu que es uno. Ya no hay individualidad que valga. Eres capaz de vivir en una aparente individualidad. Eres capaz de tener una individualidad física, pero tu vida está ya enfocada, dirigida, se vive en conciencia de otra manera distinta. ¿Cómo si no va a poder decir Jesús de Nazaret, el Padre y yo somos uno? Todos podríamos decirlo, porque el Padre y yo somos uno, cada uno de nosotros. Pero claro, una cosa es decirlo para quedar bien y otra cosa que sea verdad. Para que sea verdad significa que tú ya en conciencia te has liberado de cualquier tipo de individualidad, de cualquier tipo de densidad. Y ya estás viviendo desde el espíritu, que es lo que realmente somos y es. Algunos seres humanos, entre comillas, estos grandes maestros, estos grandes sabios, lo han podido experienciar. Eso es un nuevo nacimiento. Si hay un nacer de nuevo que habla Jesús, esto es un nuevo nacimiento. Y en este camino precioso, está la gran pregunta que dejé anteabierta. ¿Cómo le damos de comer al alma? ¿Cómo la nutrimos para que crezca? Para que nazca de nuevo y para que nazca de nuevo mucho más adelante. Para que nazca de nuevo dejando el aferramiento al pequeño yo y viva desde el yo superior, desde nuestra dimensión conductor. Y posteriormente para que viviendo desde el conductor lo haga desde el espíritu, dejando atrás cualquier tipo de apego a lo individual. ¿Cómo alimentamos al alma? Vamos a ir a ello. ¿Tú querías comentar algo? El ser con mayúsculas, ¿dónde se pondría en estos planos? ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿El alma? ¿La mitad de... Coméntala, cuando te refieres al ser, ¿te refieres al tuyo o al único? Habla del ser que tenemos dentro. ¿Eso qué es? Sí, comenta la compañera que cuando hablamos es frecuente que en textos, en vídeos, nosotros mismos nos puede pasar, hablamos de nuestro ser interior. Y ella dice, cuando hablamos de nuestro verdadero ser, de nuestro ser interior, ¿cuál es? Pues muy sencillo, en el que pongas tu conciencia. En el que pongas tu conciencia. Si tú te ves como alma individual, ese es tu ser superior. Realmente no es así, porque ese alma no es sino la hoja de un alma universal. Y puede ser que entonces tu conciencia salte y te veas como el alma una.
Pero eso tampoco es verdaderamente así, porque lo que de verdad somos es el espíritu. Pero claro, para que tu conciencia se sitúe en el espíritu, tiene que darse este proceso de nacimiento de nuevo al que he hecho referencia. La inmensa mayoría de las personas que hoy hablan del verdadero ser está hablando del alma, la inmensa mayoría, porque son pocos todavía los seres humanos que su conciencia y por tanto su vida la despliegan, se desenvuelven desde ese otro plano que es mucho más verdadero, mucho más genuino, pero que todavía por las capitas que nos siguen quedando cuesta trabajo percibir. Emilio, cuando el alma va haciendo su camino evolutivo, me he confundido un poco entre el alma individual y el alma colectiva. ¿Esta alma colectiva para dónde va? Yo pensaba que esa alma colectiva era la misma que el alma individual, que estaba evolucionando en los diferentes planos, el mineral, el vegetal, hasta llegar a lo humano, en la evolución de la materia. ¿Qué va evolucionando con esa? ¿Qué alma va evolucionando en esa materia para luego unirse con lo de arriba? Y si, es una pregunta, si en el camino evolutivo del alma o del espíritu, en su ascenso, habrá una especie de matrimonio, de unión de esa alma individual con el espíritu. Perfecto. Muy bien, está muy bien expresado además. Ese matrimonio espiritual está muy bien expresado. Cuando yo hacía referencia a ese nacer de nuevo, es precisamente una bellísima forma la que tú lo has expresado. Es una especie de matrimonio en el que el alma, es decir, esa conciencia que ha ido percibiéndose como alma individual, da otro salto evolutivo. La amada en el amado transformado es el alma, la de San Juan de la Cruz, es el alma que ya se transforma en el amado. Es el alma que ya se transforma en el espíritu. Lo de transformación, entre comillas, es la conciencia que ya deja de percibirse como alma y se percibe con esa grandeza crística de que el Padre y yo somos uno. Con relación al otro que me comentas, vamos a ir a ello ahora mismo también. Cuando intentemos responder a esta cuestión, ¿cómo alimentamos a nuestra alma? ¿Cómo conseguimos ser vírgenes prudentes y no vírgenes necias? Las vírgenes necias, recordar, están distraídas, entretenidas, perdidas. Cuando las prudentes van llenando la lámpara de aceite, las necias le dicen: bueno, pero nos daréis de vuestro aceite. Y las prudentes le dicen: es que eso no es posible. Es que no es posible. Si no es posible que desde tu evolución en conciencia le pases conciencia a otra persona. ¿Cuántos de vosotros quisierais aportarle conciencia a gente cercana? Y cada uno está en su camino, cada uno está en su proceso. Y hay que respetarlo. Lo que podemos hacer es vivir nosotros en coherencia con nuestra conciencia. Es lo más y lo mejor que podemos hacer. Porque el ejemplo es lo más efectivo. Tú quieres aportar algo a los demás, vive en conciencia con tu conciencia. Ya está. Discursos, comerle el coco, no va a servir de nada. Al contrario, puede provocar incluso una especie de rechazo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si tú crees que ya tienes un nivel de conciencia, vive realmente en coherencia con ese nivel de conciencia. Y la gente que esté a tu alrededor verá en ti algo que le llamará la atención. Y entonces a lo mejor ellos mismos o ellas mismas empiezan a hacerse preguntas. Y estarás alentando, pero indirectamente, el proceso espiritual de esa persona cercana. ¿Cómo alimentamos a nuestra alma? Por lo que venimos compartiendo, el alma tiene una sutilidad. Es sutil, no es físico. Lo físico es más denso. El alma ha surgido en el plano búdico como esa hojita del gran árbol que es Budi,
Estamos hablando de esa frecuencia vibracional que ha surgido entre lo alto y lo bajo y tiene evidentemente una frecuencia vibracional lubúdico mayor que lo de la materia. A partir de ahí, el alimento que nuestra alma necesita obligatoriamente ha de tener una determinada frecuencia vibracional, una cierta elevación vibracional, porque si no, no le servirá de alimento a nuestra alma. El ejemplo que me gusta poner: terminaremos a las 9, 9 y cuarto. La inmensa mayoría nos iremos a cenar. Alguien, ¿por qué vamos a cenar? Porque necesitamos alimentarnos, ¿verdad? Necesitamos nutrirnos. ¿Alguno o alguna tiene previsto en la cena comer piedras? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos ingerirla. Vamos, por grande que sea la piedra, a ver cómo la masticas. Y si es pequeña y te la metes por dentro, pues te va a hacer polvo el esófago. No es posible que ingiramos piedra. Pues de la misma forma el alma no puede nutrirse de cosas que no tengan un cierto nivel vibracional, que tengan un mínimo de sintonía con la frecuencia vibracional más alta que el alma tiene. En definitiva, en esta vida que estamos desarrollando, en esta vida que estamos desplegando, estamos sembrando continuamente. Pero continuamente, con nuestros actos, con nuestros comportamientos, con nuestras acciones, con nuestras omisiones, con nuestras emociones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, continuamente estamos sembrando. Cuando desencarnemos, esa siembra la vamos a recoger a modo de cosecha. Y la gran pregunta es si lo que recojas a modo de cosecha, eso que va a ser tu cosecha por esta vida, si al estrujarla le puedes sacar aceite o no. ¿Le puedes sacar aceite a lo que estás sembrando? Lo que estás sembrando ahora, cuando recojas la cosecha al desencarnar, ¿va a tener el contenido, la característica como para poderle sacar aceite? ¿Va a tener la frecuencia vibracional necesaria como para que vuestra alma pueda integrarlo, para alimentarse, para nutrirse? Esa es la gran pregunta, esa es la gran cuestión. Y eso es lo que alimenta al alma. Comportamientos, conductas, acciones, omisiones, emociones, pensamientos, etcétera, etcétera, que tengan un nivel vibracional alto. Y aquello que tenga un nivel vibracional bajo, de ahí no hay forma de sacar nada. Ahí realmente no hay cosecha, porque realmente no estamos sembrando nada útil. Todo lo que estamos sembrando se va a quedar aquí, en lo material. Se va a morir con nuestro cuerpo físico. Para que vaya al plano de luz y vibracionalmente el alma la pueda integrar, es imprescindible que esos comportamientos, conductas, acciones, omisiones, pensamientos, emociones, etcétera, tengan una sutilidad, tengan una frecuencia vibracional un poco sutil. Si no, el alma no puede hacer lo suyo. Esto quiere decir que en cada encarnación estamos preparando la cosecha. Ahora vosotros y yo estamos preparando la cosecha. Y cuando desencarnemos, ya veremos qué cosecha tenemos cada uno. Desde luego, nuestra alma, ¿a qué aspira? A que la cosecha, en términos de que sea válida para sacar aceite, que tenga una vibración alta, sea la mayor posible. Eso es lo que aspira el alma. Pero, ¿la vida que estamos llevando a cabo va a conseguir eso o no? Ese es el kit fundamental de la encarnación.